Flexión simple. Donde los diferentes planos de rotura pertenecen a los dominios 2A, 2B, 3A, 3B y el dominio 4. Esos dominios ya los hemos descrito en la anterior clase. Y luego también ya nos hemos planteado las ecuaciones de equilibrio para el diseño a flexión simple. Las ecuaciones de equilibrio. Bueno, habiendo planteado la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 o sumatoria de fuerzas en X igual a 0, habíamos llegado a lo siguiente: 0,85 de Fc' de B por A más A sub S2 por sigma S2 y menos A sub S1 por sigma S1 igual a 0. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, ¿no? Ya que A sub S1 es la armadura traccionada, A sub S2 es la armadura en la zona comprimida, habíamos llegado a lo siguiente: M sub M menos 0,85 de Fc' de B por A por su brazo de palanca, que era B menos A medios, y menos A sub S2 por sigma S2 con su brazo de palanca de menos R sub 2 igual a 0, ¿no? Donde en esta ecuación, lo vimos en la primera, A es el eje neutro ficticio. A es el eje neutro ficticio, donde este es igual al eje neutro verdadero multiplicado por un coeficiente de corrección beta sub 1. Ya que principalmente la norma americana trabaja con este método, que es un método simplificado. Resulta que en los actuales tiempos no tiene sentido aplicar métodos simplificados. Allá en mis tiempos, cuando no había computadora, sí, todo era método simplificado. Ni pensar, por ejemplo, resolver estructuras con el método de las fuerzas, método de las deformaciones. Esos métodos requieren de una computadora, así que utilizábamos los métodos simplificados denominados el método de Cross y el método de Canning, ¿no? Edificios enteros se resolvía a mano con la maquinita de calcular. Entonces, en ese sentido, habría que ver la forma de reformular y plantearnos los métodos exactos, como el que maneja la norma europea. Bueno, completando esto, tenemos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. La ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Dice, E sub C es AA, E sub S2 es AA menos beta sub 1 por R2 y E sub S1
es igual a beta sub 1 por D menos A. Entonces, allí están las tres ecuaciones para el diseño a flexión simple. Por favor, verifiquen en sus apuntes si estas tres ecuaciones están o no correctamente planteadas. Está bien. ¿Todo bien? Está bien. Ya. Bueno, repasemos un poco sobre las variables que intervienen en estas fórmulas. D es el ancho de la sección transversal, ahí interviene. H es la altura total, como podrán ver, no interviene H en las ecuaciones de diseño. Suponiendo que el momento es de signo negativo, ¿no? Que el momento nominal es de signo negativo, y bueno, como en flexión simple, flexión compuesta, flexotracción, el eje neutro queda siempre ubicado dentro de la sección transversal. Al ser el momento negativo, la punta comprime, la cola tracciona, entonces esto que está por debajo del eje neutro estará comprimido y de acá para arriba traccionado, ¿no? Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, entonces de acá para acá el hormigón está fisurado. Entonces aquí tendrá que ir la armadura traccionada y acá la armadura comprimida. Donde desde el borde que está próximo a la armadura A sub S2, desde aquí se mide la posición del eje neutro, o sea, en este caso, esta distancia S. Ya que si me alejo de este borde, ¿ya? Si el eje neutro se aleja, es negativo. Si entra dentro de la sección transversal, es positivo. Luego, la distancia del borde más comprimido al baricentro de la armadura traccionada está lo que denominamos la altura útil o la altura eficaz. Luego, acá tenemos el recubrimiento mecánico de la armadura que está en la zona traccionada y el recubrimiento mecánico de la armadura que está en la zona comprimida, ¿no? Y bueno, hablando de recubrimientos, si dibujo nuevamente esa parte, pues aquí está la armadura traccionada. En este dibujo no estoy mostrando la otra armadura que son los estribos, ¿no? Los estribos vienen en esta posición, ¿no? Y bueno, son barras de sección circular, ¿no? Estoy haciendo un corte por acá. Y bueno, el recubrimiento mecánico R1 es desde el baricentro de la armadura traccionada a el borde más traccionado. Y luego, el recubrimiento geométrico R sub G es la distancia del borde hacia el borde del estribo. Este es el recubrimiento geométrico, ¿no? Generalmente en vigas, ese recubrimiento geométrico es 2 centímetros o 2,5 centímetros, lo mismo en columnas. Los estribos generalmente son barras de diámetro reducido, ¿no? Tienen un diámetro fin, donde el diámetro de los estribos, el más delgadito es el de 6 milímetros, le sigue el de 8 milímetros, y generalmente estos son los estribos que utilizamos en estructuras de hormigón armado, tanto en vigas como en columnas. Sin embargo, a nivel de fundación, donde las cargas son de mayor magnitud, porque todo el peso de la estructura llega a las fundaciones, allá
el diámetro de los estribos suele ser de 10 milímetros hasta de 12 milímetros a nivel de las fundaciones, ¿no? Bueno, la norma americana dice que en vigas y columnas mínimo tiene que ser 10 milímetros, ¿no? Y aunque lo han puesto en vigencia en Santa Cruz y dicen que es de uso obligatorio, pero sin embargo nadie coloca de 10 milímetros, ¿no? Parece que lo que les conviene acatan y lo que no les conviene no lo acatan, siguen nomás con la norma europea. Bien. Desde el punto de vista matemático, a estas tres ecuaciones se las denomina las ecuaciones absolutas. Estas son las ecuaciones absolutas para el caso de flexión simple. Para el caso de flexión simple. Resulta que en la práctica se trabaja con ecuaciones adimensionales, ¿ya? Con variables adimensionales. Acá, en las ecuaciones absolutas, obviamente están las variables, y se dice absolutas porque cada variable tiene su correspondiente unidad de medida, ¿no? Esto disculpen, acá tiene que ir la letra A, porque estamos trabajando con el eje neutro ficticio. Esto se mide en centímetros. La resistencia del hormigón en megapascales. El momento se mide en kilonewton metro, ¿no? Los recubrimientos R2, por ejemplo, se mide en centímetros, ¿no? Las tensiones, pues se mide en kilonewtons sobre centímetro cuadrado o kilonewtons metro cuadrado. A sub S1 y A sub S2 representan el área de estas barras, de todas estas. El área se mide en centímetros cuadrados. Lo mismo acá, la suma de estas barras, el área de esas dos me da en centímetros cuadrados. Bueno, resulta que en la práctica se trabaja con ecuaciones adimensionales y justamente a continuación vamos a plantear esas ecuaciones adimensionales. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. O sea, en otras palabras, lo que en matemáticas se llama cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Para hacer ese cambio de variable, a la primera ecuación, ya, todos los términos de esta ecuación, a ambos miembros, lo vamos a dividir entre V de Fc'. Y así, al dividir estos términos y simplificar, vamos a obtener la ecuación adimensional correspondiente. Para transformar la segunda ecuación, ¿ya? Esta la voy a dividir entre d cuadrado Fc'. Y finalmente, para convertir esto en una ecuación totalmente adimensional, lo voy a multiplicar por 1 sobre d. Ya, aquí está el numerador, el denominador. O sea, los términos que están en el denominador lo vamos a multiplicar por 1 sobre d. Lo vamos a multiplicar por 1 sobre d. Y simultáneamente, acá tengo el momento nominal. Recuerden que el momento nominal es la resistencia a flexión simple del elemento que estoy diseñando. ¿De qué depende la resistencia a flexión simple? Depende de la cantidad de armadura que lleve.
depende de las dimensiones geométricas, de la resistencia del hormigón, de la resistencia del acero. De eso depende la resistencia que ha de tener el elemento que estoy diseñando. Y M sub N es justamente la resistencia a flexión sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Pues yo tengo que ser realista. Debido a los defectos de construcción, el valor este disminuye. Y a ese valor disminuido se le llama momento último. Y el momento último es el momento nominal multiplicado por un coeficiente de ponderación, donde para el caso de flexión simple, flexión compuesta y flexotracción, este coeficiente de ponderación según la norma ACI vale 0,9, ¿no? O sea, al multiplicar por 0,9 estoy asumiendo de que debido a los defectos de construcción, el momento nominal al multiplicarlo por 0,9 queda disminuido en un 10%. Queda disminuido en un 10%. ¿No? Por lo tanto, indirectamente, este coeficiente, que la norma americana le llama coeficiente de ponderación, es un coeficiente de seguridad que nos protege de los defectos de construcción. Ahora, despejando de esta expresión el momento nominal, ha de ser igual a el momento último dividido entre phi. Por lo tanto, cuando esté haciendo el cambio de variable, donde dice momento nominal, lo voy a reemplazar por m sub u sobre phi. Bien, vamos a la primera ecuación. Voy a tener 0,85 de fs' de b por a y dividido b por d fs' más a sub s2 por sigma s2 dividido b de fs' menos a sub s1 por sigma s1 dividido b por d fs' igual a 0 dividido b por d fs'. Bueno, sabemos que para que una ecuación no quede alta, si yo ambos miembros de una ecuación lo divido o lo multiplico por una misma cantidad, la ecuación no queda alterada, ¿no? Y bueno, simplifiquemos. Observen que esto con esto se va, b con b se va y me queda a sobre d. A es el eje neutro ficticio. Resulta que a sobre d, ¿ya? A sobre d, esto está en centímetros, este también en centímetros, se cancela y es adicional. Pues a todo esto lo vamos a representar de esta manera. Épsilon, la letra griega épsilon, donde épsilon es el eje neutro relativo. Por lo tanto, de aquí en adelante ya no vamos a trabajar con el eje neutro en valor absoluto, el eje neutro ficticio, sino con el eje neutro relativo ficticio. Obviamente, si viene de un ficticio, también es ficticio. Por lo tanto, esta primera ecuación quedaría de esta manera. 0,85 de épsilon. Más, vamos a la siguiente. Aquí se multiplica y se divide, si multiplico y divido por un mismo número, también esa fórmula no queda alterada. Y ahora voy a agrupar con línea segmentada eso. A eso que está agrupado, que es igual a sub S2 por F sub Y dividido D por D Fs',
donde A sub S2 es la armadura comprimida, pues bien, a esto lo vamos a identificar con la letra griega omega, omega sub S2. Por lo tanto, si A sub S2 es la armadura comprimida, a omega S2 se le denomina la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Es la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Bueno, tengo que explicarle la gran ventaja de trabajar con variables adimensionales, ¿ya? Es que si no tenemos una computadora, y supóngase ni una máquina de calcular, entonces con las ecuaciones adimensionales que voy a obtener, se puede construir una tabla donde a esa tabla entro con el momento y la misma tabla me da la armadura, sin hacer ningún cálculo adicional, ¿no? Se construye una tabla. Si trabajo con las ecuaciones absolutas, entonces tengo que tener una tabla para cuando el ancho es B y la altura H es 60. Otra tabla para cuando el ancho B es 30 y la altura 70. O sea, voy a tener la necesidad de tener una infinidad de tablas, ¿ya? En cambio, si trabajo en forma adimensional, basta una tabla. Esa es la ventaja de trabajar con variables adimensionales. Entonces, a esto que he agrupado se le llama la cuantía mecánica de la armadura comprimida multiplicado por sigma S2 dividido F sub Y. Estas dos tienen las mismas unidades de medida, por lo tanto, al cancelarse, desaparece la unidad de medida. Menos, acá también, multiplico y divido entre F sub Y. Y agrupando con línea segmentada, esto, a eso que he agrupado, y que es igual a sub S1 por F sub Y sobre V por D Fc', se le llama la cuantía mecánica de la armadura traccionada. La cuantía mecánica de la armadura traccionada. Bueno, la norma ACI no trabaja con ecuaciones adimensionales en el caso de flexión simple, flexión compuesta y flexotracción. Trabaja con ecuaciones absolutas. De ahí que esa norma, o los libros que están con esa norma, al final muestran un montón de tablas donde yo tengo que buscar. Supóngase que mi viga tiene, por decir, 40 de ancho y 30 de alto. Busco la tabla y resulta que no hay para esa medida la tabla. Esto es otro obstáculo en el diseño. En cambio, con esto ya les comenté, es una sola tabla. Donde sí la norma americana trabaja con variables adimensionales son para el caso de compresión compuesta y también trabaja con ecuaciones adimensionales para cuando se diseñan columnas. Ahí trabaja con variables adimensionales. Bueno, prosiguiendo, entonces acá voy a tener la cuantía mecánica de la armadura traccionada por sigma S1 sobre F sub Y es igual a 0. Pues bien, ahí está la primera ecuación adimensional, que es una ecuación de equilibrio. Se obtiene aplicando esta condición. Vamos a la segunda fórmula. Bueno,
Primeramente, n sub n es m sub u dividido entre phi. Y aquí todo lo tengo que dividir entre b d cuadrado fc'. Menos 0,85 de fc' de b por a, paréntesis, d menos a medios, y todo dividido de d cuadrado fc', continúo, menos a sub s2, sigma s2, factor de d, menos r2, dividido b por d cuadrado fc', y acá también multiplico y divido f sub y igual a 0 dividido de d cuadrado fc'. Y simplificamos. Simplificando, ya, si analizáramos las unidades de medida del momento con lo que tengo acá abajo, sale una cantidad adimensional. Pues bien, este es el momento último, o momento de diseño, así se le llama, ¿no? Pues, si este es el momento de diseño, en términos adimensionales lo representamos así. Mu sub u. Mu sub u es igual a m sub u sobre phi de d cuadrado fc', y se le denomina el momento flector reducido. Momento flector reducido. Eso es el momento, pero en términos adimensionales. Menos. Acá, esto con esto se va, d con d se va, y tengo a sobre d cuadrado. Aquí tengo dos d. Resulta que una d se queda para tener a sobre d, y la otra d le introduzco aquí dentro al paréntesis. Por lo tanto, voy a llegar a lo siguiente. 0,85 a sobre d, ya hemos visto que es el eje neutro ficticio. Paréntesis. Esta d, al introducir acá, d sobre d se hace 1, menos a sobre d es el eje neutro ficticio dividido entre 2. Menos, acá también voy a agrupar, agrupando, bueno, aquí tengo dos veces al cuadrado, entonces una d la tengo que introducir acá, y la otra d se va a quedar con lo que yo estoy agrupando. Por lo tanto, voy a tener la cuantía mecánica de la armadura comprimida por sigma S2 dividido F sub y, y al introducir una de las D dentro del paréntesis, voy a tener 1 menos R sub 2 sobre D. R sub 2 sobre D. R sub 2 es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Dividido entre D se convierte en un valor adimensional que lo identificamos con delta sub 2, donde delta sub 2 es el recubrimiento mecánico, relativo de la armadura comprimida. Entonces aquí coloco delta 2 e igual a 0. Y listo. Ahí está la segunda ecuación de equilibrio en términos adimensionales. Y finalmente nos vamos a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? En este primer miembro voy a tener E sub C sobre A, pero viene y D lo divide. A sobre D es épsilon, el eje neutro relativo. Luego, E sub S2, ¿ya?
E sub S2 dividido. Esto sería epsilon menos el D al dividir a R sub 2 da delta 2. O sea, voy a tener beta sub 1 por delta 2. Y finalmente, el E sub S1 dividido, si lo divido entre D y entre D, me va a quedar beta sub 1 menos epsilon. Bien, listo, jóvenes. Ahí están las tres ecuaciones adimensionales para el caso de flexión simple. Bueno, suponiendo que el momento flector es positivo, por lo tanto, la armadura traccionada está cerca del borde inferior y la armadura comprimida cerca del borde superior. Pues bien, el dominio 2A dominio 2A, el eje neutro verdadero es mayor a 0 y menor al C sub 2A límite. En otras palabras, si no me equivoco, acá va el signo igual. No va el signo igual. Mayor a 0 y menor a 0,1667 de la altura útil. Eso es el dominio 2A. En el dominio 2B, el eje neutro es mayor o igual al C sub 2A límite y menor al C sub 3A límite. O sea, C es mayor o igual a 0,1667 de la altura útil y menor, por favor, lo tienen ustedes en sus apuntes, 2308 de la altura útil. Y es menor o igual. Menor o igual. Luego viene el dominio 3B. En este dominio, el eje neutro 3A es mayor a el C3A límite, dominio, ¿sí? Y menor o igual al subset 3B límite. O sea, es mayor a 0,2308 de la altura útil y menor o igual a 0,375 de la altura útil. Proseguimos. Luego viene el dominio 3B. Viene el dominio 3B. En el dominio 3B, C es mayor al C sub 3B límite y menor o igual a el C sub 3. Ingeniero, en el dominio 2B, donde dice C2A límite, menor o igual a C, menor o igual a 2B límite sería. En el dominio 2B.
ahí sería Aquí, 2, tiene razón. 2b al 2b. 2b límite. 2b. Y en otro, dominio 3A Aquí sería también, sí. 2b. 2b límite. Ganó 10 puntos. Y luego 2b, esto sería 3a. 3A. 3a límite. Y luego acá viene el 3a límite y el 3b límite. O sea, C es mayor a 0.375 de D y menor o igual a 0.6 de D, si no me equivoco. Y finalmente tenemos el dominio 4. El dominio 4, donde C es mayor a el C sub 3B límite y menor igual al C sub 4 límite. O sea, C es mayor a 0,6 de D y menor o igual a D. A D. Menor o igual a D. Aquí se equivocó. Bien. Sí, aquí se equivocó. Ahora, si dibujo la posición correspondiente a estos ejes neutros, ¿ya? C en dominio 2 varía entre el 0 y el 2A límite. Entre 0 y el 2A límite. Está por aquí más o menos. El eje neutro, ¿no? Para el siguiente, está aproximadamente por aquí. En total son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. O sea, esta zona corresponde al dominio 2A. Esta zona corresponde al dominio 2B. Luego viene la zona que corresponde al dominio 3A. La zona que le corresponde al dominio 3B y finalmente pasando por el baricentro de la armadura, ¿ya? Acá se define la zona correspondiente al dominio 4. Por lo tanto, si mi eje neutro queda por aquí, significa que estoy en dominio 2A. Si estoy en esta zona, ¿no? Dependiendo dónde quede ubicado el eje neutro, automáticamente puedo saber en qué dominio está. Y ahora, en este dominio, el diseño es dúctil, pero no es económico. En este dominio es dúctil y económico, y aquí también es dúctil y económico. Por lo tanto, aquí, en estas dos zonas, el diseño es dúctil y económico. Luego, en 3B, el diseño es económico, pero no es dúctil, no cumple. Y el dominio 4 no es dúctil ni es económico, ¿no? Entonces, al que hay que huirle ya es principalmente al dominio 4. En el dominio 4, el eje neutro queda ubicado cerca de la armadura traccionada, ¿no? Bueno, la norma actualmente exige que sí o sí tiene que ser dúctil. Sí o sí tiene que ser dúctil. Por lo tanto, para que el diseño sea dúctil y económico, para que el diseño sea dúctil y económico, el eje neutro deberá estar entre esta posición y esta posición, ¿no?
El de acá, esta es la posición correspondiente a el C sub 2A límite. Este es el C sub 2B límite. El C sub 3A límite. El C sub, este es 3A, 3B límite y el C sub 4. Entonces, para que el diseño sea dúctil y económico, el eje neutro tiene que ser mayor o igual al C sub 2A límite y menor o igual al C sub 3A límite. Para que sea dúctil y económico. Por lo tanto, en la medida que sea posible, hay que hacer que el eje neutro esté entre estos límites. También es aceptable que aquí esté el eje neutro, ya que lo que se prioriza es la ductilidad. También puede estar acá, ¿no? Aunque no es económico, pero sí es dúctil. O sea, si el eje neutro queda aquí, ese elemento estructural, o sea, esa viga, ha de avisar antes de entrar en colapso, presentando fisuras que son visibles a simple vista, ¿no? En cambio, donde sí está terminantemente prohibido diseñar, es para cuando el eje neutro está en el dominio 4. En el dominio 4 y desde luego también en el dominio 3B, porque en ambos el diseño no es dúctil. No es dúctil. O sea, la viga no va a avisar de que va a entrar en colapso. Ahí la vemos intacta cuando de repente nomás ¡plum!, se viene para abajo. No avisa. Pues esto de la ductilidad aparece como consecuencia del estudio de las estructuras que colapsaron en aquellas zonas donde debido al sismo colapsaron. Y mucha gente pues ha quedado debajo de los escombros. O sea, no tuvieron tiempo para escapar. La estructura no avisó que iba a colapsar. Entonces estudiaron y llegaron a la conclusión de que la única forma para que la gente pueda abocar es que la misma estructura avise que va a colapsar. Bien, entonces C, el eje neutro verdadero, tiene que ser mayor o igual a 0,1667 de la altura útil y menor o igual a 0,375 de la altura útil. Bien, nosotros estamos trabajando con el eje neutro ficticio, que dice que es igual a beta sub 1 por el eje neutro verdadero. El eje neutro verdadero. Por lo tanto, como voy a trabajar con el eje neutro ficticio, en base a esto yo puedo decir que para que el diseño sea dúctil y económico, el eje neutro ficticio tiene que ser mayor o igual al A sub 2A límite y menor o igual a el A sub 3A límite. ¿Dónde? ¿A qué es igual el A sub 2A límite? Aplicando esta fórmula es igual al beta sub 1 por el C sub 2A límite. Entonces, reemplazando aquí, voy a tener beta sub 1 por
el C sub 2 al límite es 0,1667 de la altura útil. O sea, en definitiva, es 0,1667 de beta sub 1 por la altura útil. Y el A sub 3 a límite. El A sub 3 a límite es beta sub 1 por el C sub 3 a límite. O sea, beta sub 1 por 0,375 de la altura útil igual a 0,375 de beta sub 1 por D. Entonces, aquí lo anotamos. A, el eje neutro ficticio, deberá ser mayor o igual a 0,1667 de beta sub 1 por la altura útil, menor o igual a 0,375 de beta sub 1 por la altura útil. Mis ecuaciones adimensionales, no estoy trabajando con el eje ficticio absoluto, estoy trabajando con el eje neutro relativo, donde el eje neutro relativo es A sobre D. Entonces lo que voy a hacer a estas relaciones que tengo acá, los voy a multiplicar por 1 Bueno, empecemos por acá arriba. Esto lo voy a multiplicar por 1 sobre D. Por lo tanto, al hacer eso, acá voy a tener A sub 2 al límite sobre D. A sobre D es épsilon. Entonces, voy a tener que épsilon es mayor o igual al épsilon 2A límite, donde el épsilon 2A límite es el A sub 2A límite dividido entre 2, menor o igual a el épsilon 3A límite, donde el épsilon 3A límite es el A sub 3 al límite dividido entre 2, ¿no? Y este épsilon sabemos que es A sobre D. Pues bien, en definitiva voy a tener que épsilon, ¿no? Acá, al multiplicar por 1 sobre D, las D se cancelan y A sobre D es épsilon, o sea, me va a quedar mayor o igual a 0,1667 de beta sub 1, menor o igual a 0,375 de beta sub 1. Bueno, y ahora, beta sub 1 es un coeficiente de corrección, ya que como no estamos trabajando con el eje neutro verdadero, con el eje neutro ficticio, al eje neutro verdadero le multiplicamos por el coeficiente de corrección, beta sub 1. Ahora, ¿cuánto vale beta sub 1? La próxima clase voy a detallar exactamente cómo se calcula beta sub 1. Por el momento, resulta que si la resistencia del hormigón es mayor o igual a 17 megapascales y menor o igual a 28 megapascales, beta sub 1 vale 0,85. Bueno, en nuestro medio, la mayoría de las estructuras se construyen con resistencias de H21, H25, es lo más común, por economía. Y además,
las estructuras que construimos no son de gran envergadura. No tenemos todavía rascacielos, ¿no? No porque ven ahí en Manzana 40, esos no son rascacielos comparados a lo que hay en otros países. Esos son edificios chatos todavía, ¿ya? Entonces, por eso que se trabaja con hormigones de este tipo de resistencia, ya que para edificios de gran envergadura, pues el hormigón tiene que ser un H40, un H50, ¿no? Porque la diferencia, digamos, de un edificio grande, de trabajar con un H21 con un H40. Con un H21, las columnas me van a salir así de anchas que me van a quitar espacio. En cambio, con un H40, las columnas disminuyen y no me quita espacio en los ambientes, ¿no? Entonces, como en nuestro medio esto es lo que se utiliza, por lo tanto, en nuestros cálculos tomamos beta sub 1 igual a 0,85. Pues bien, si adoptamos beta sub 1 0,85, ¿cuánto vale épsilon? Mayor o igual a. Por favor, multiplíqueme 0,1667 por beta sub 1 igual a 0,85. 0,14, 17. 17. Y el otro lado, 0,319. 300 con 4 cifras Ya, decimales. 31,88. 31, 88. ¿no es 87? 87.5. 87.5. 87.5, ¿sabes? 031, 87. Ya. Listo, ¿no? Bien, entonces, no olviden que estos valores, ¿no? Sí o sí, siempre y cuando beta sub 1, 0,85, o sea, la resistencia especificada está entre 17 megapascales y 28 megapascales. Si la resistencia es 30, 35, entonces hay que calcular beta sub 1. Hay una formulita que la vamos a ver más adelante. Luego, volviendo a los dominios, los ensayos realizados en laboratorio muestran que de las dos armaduras, la comprimida y la traccionada, en dominio 2A no se necesita armadura comprimida. En dominio 2B también no se necesita armadura comprimida. Inclusive en el dominio 3A la armadura comprimida no se requiere, ya que en la zona comprimida el hormigón solito puede soportar las tensiones de compresión. Donde sí es obligatorio, imprescindible, es el dominio 3B. Acá esto es distinto de 0 y acá también es distinto de 0. Se necesita armadura comprimida en el dominio 3B y en el dominio 4. Bueno, entonces, como nosotros preferentemente vamos a hacer diseño dúctil y económico, lo cual significa que voy a estar en dominio 2B y 3A, donde la armadura comprimida no se necesita. Por lo tanto, para los dominios 2A, 2B y 3A, la armadura comprimida es nula, no se requiere. Entonces, mis ecuaciones las puedo simplificar. La primera ecuación, esto no va, por lo tanto me quedaría simplemente 0,85 de epsilon menos omega S1 por sigma S1 sobre F sub Y igual a 0.
También simplifico la segunda ecuación, esto no va, y voy a tener mu sub u, el momento flector reducido, menos 0,85 de epsilon, factor de 1, menos epsilon sobre 2, igual a 0. Y luego, en la ecuación de compatibilidad, si no estamos tomando en cuenta la armadura comprimida, pues también eso es 0, y me queda E sub c sobre E epsilon igual a E sub S1 sobre beta sub 1 menos epsilon. O sea, se reduce notablemente o se simplifica notablemente las ecuaciones. Y podemos simplificar más. En el dominio 2A, si ustedes recuerdan, el alargamiento de la armadura traccionada llega al 10 por 1000. Por lo tanto, ese acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. En el dominio 2B, sigue la armadura llegando al 10 por 1000. Por lo tanto, la armadura traccionada trabaja a su máxima capacidad resistente. En el dominio 3A, el alargamiento de la armadura traccionada está entre el 5 por 1000 y el 10 por 1000. También está trabajando a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, para los dominios 2A, 2B y 3, donde el diseño es dúctil y económico, sigma S1 es igual a F sub Y. En ese sentido, esto se simplifica. Y finalmente tendría lo siguiente. 0,85 de epsilon menos omega S1 igual a 0 y mu sub u menos 0,85 de epsilon factor de 1 menos epsilon sobre 2 igual a 0. El momento flector reducido es un dato conocido. Para diseñar yo necesito, a flexión simple, necesito conocer el momento. Y obviamente ya hemos visto que el momento flector reducido se calcula de esta manera, ¿no? I por B de Fc'. Son todos estos datos conocidos que lo tenemos antes del diseño. Por lo tanto, este es dato conocido. ¿Y qué quedan como incógnitas? La posición del eje neutro y la armadura traccionada. Con respecto a la posición del eje neutro, ¿no? Puede ser que esté aquí, aquí o acá, ¿no? Porque estoy trabajando en la zona de ductilidad. Puede estar ahí. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues bien, hay que resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas ecuaciones son para dominio 2A, 2B y 3A.
negativo. ¿No? Ahora, otra manera de saber en qué dominio estoy, otra manera de saber en qué dominio estoy, es el siguiente. Esta es mi viga. Aquí está la armadura comprimida, suponiendo que el momento flector es positivo. Y como estoy trabajando en términos adimensionales, a esto le llamo omega S2 y omega S1. Pues bien, y el momento es mu sub U, el momento flector reducido. Ahora, me hago la siguiente pregunta. ¿De qué magnitud tiene que ser este momento para que el eje neutro se ubique en esta posición? O sea, para que medido desde acá arriba, esto sea igual a el epsilon 2a límite. ¿No? ¿De qué magnitud tiene que ser el momento para que el eje neutro esté en esta posición? O sea, para que epsilon sea igual al epsilon 2 al límite. O sea, que tengo un valor de, ¿dónde estamos? Aquí está. 0,1417. ¿No? Para que valga 0,1417. Ese es el límite, ¿no? Del epsilon 2 al límite. Habiendo introducido el beta 1, este es el valor. Sencillo. De acá al espejo. Observen que ya al final ya no estoy utilizando la ecuación de las deformaciones, porque ¿para qué lo voy a utilizar si aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Entonces, de acá al espejo, el mu sub u, de acá al espejo, el mu sub u, y ha de ser igual a 0,85 de fc', disculpen, confundiendo, de epsilon factor de 1 menos epsilon C2. Entonces, a este momento que hace que el eje neutro esté en esta posición, donde el eje neutro vale el epsilon al límite, le vamos a llamar el mu sub u 2a límite. ¿Cuánto vale? Lo calculamos acá. El mu sub u 2a límite, aplicando la fórmula, es 0,85 por el epsilon 2 al límite, que vale 0,1417, abro paréntesis, 1 menos 0,1417 sobre 2. ¿Cuánto me da eso? 0,1119. Listo. Y ahora, lo mismo. Ahí está mi viga, armadura comprimida, armadura traccionada. Nuevamente nos preguntamos, omega S2, omega S1. ¿De qué magnitud tiene que ser el momento flector reducido para que el eje neutro se ubique en esta posición? Entre esta posición y esta posición es donde el diseño es dúctil y económico. Bueno, entonces esa posición está por aquí, midiendo desde arriba, esto es el epsilon 3 al límite. 3 al límite. Pues bien, al momento flector reducido que hace que el eje neutro esté en esta posición, le llamamos el mu sub u 3a límite. ¿Cuánto vale? Lo calculamos. El mu sub u 3a límite ha de ser 0,85 por
¿Cuánto vale el epsilon 3 al límite? Epsilon 3 al límite, lo hemos calculado, 0,3187. Vale 0,3187. Entonces acá 0,31,875, ¿no? Sí. Ya de una vez, para no perder nada. Y luego abro paréntesis 1 menos 0,31,875 dividido entre 2. ¿Cuánto es? 0,2278. Listo. Ahora, cuando diseñamos aflexión simple, como veremos luego en el procedimiento de diseño, lo primero que se calcula es el momento flector reducido, que es igual a MU sobre phi de D cuadrado sobre Fc'. Es lo primero que se calcula, ¿no? Recuerden que este momento flector reducido es el que hace que el eje neutro esté aquí. Y el otro es el que hace que el eje neutro esté acá. Pues bien, una vez calculado el momento flector reducido, ya, se presentan los siguientes casos. Caso 1, que el momento calculado es mayor a 0 y menor al mu sub u 2a límite. O sea, el momento flector reducido mayor a 0 y menor a 0,1119. ¿Qué significa esto? Entre 0 y esto. Significa que estoy en dominio 2A. Significa que estoy en dominio 2A. Donde el diseño es dúctil, pero no es económico. Pero sí se suele diseñar porque lo que se pide es ductilidad, ¿no? Y aquí están las ecuaciones para dominio 2A, 2B y 3A. Debo utilizar estas ecuaciones. Pues bien, hay que resolver este sistema de dos ecuaciones. Lo pueden hacer en casa, ¿no? De aquí se resuelve una ecuación polinómica de segundo grado, épsilon por épsilon al cuadrado. De aquí se despeja épsilon y se reemplaza acá. Bueno, haciendo ese trabajito y luego despeja la cuantía, la armadura. La cuantía mecánica, una vez despejado, sale 0,85 paréntesis 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento flector reducido dividido 0,85. Y en cuanto a la armadura comprimida, recuerden que en este dominio la armadura comprimida es 0. Esta fórmula viene de resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y listo. Una vez calculado esto, ya el problema está prácticamente resuelto. Bien, caso 2. Caso 2. Una vez calculado este momento, se observa que el momento flector reducido es mayor o igual al mu sub u 2a límite y menor o igual al mu sub u 3a límite. O sea, el mu sub u es mayor o igual a 0,1119 y menor o igual a 0,2278. 0,2278. Donde también no se necesita armadura comprimida. Y estas son las ecuaciones. Y ya dije, resolviendo esto, calculo la armadura traccionada. O sea, es esta misma fórmula. 0,85, paréntesis 1
menos la raíz de 1 menos 2 veces mu sub u sobre 0,85. Y acá el diseño es dúctil y económico. ¿No? Aquí dúctil, pero no económico. Acá sí el diseño es dúctil y económico. En el caso 3, se presenta cuando el momento flector reducido o sea, cuando el eje neutro queda en este dominio o en este dominio, donde se necesita armadura comprimida. Estos tres primeros se cubren con esto con el caso 1 y estos dos con el caso 2. Y el caso 3 tiene que contemplar acá el dominio 3B y el dominio 4, donde se necesita armadura comprimida. Pues bien, y eso se presenta cuando el mu sub u es mayor al mu sub u 3a límite. O sea, cuando mu sub u es mayor a 0,2278, significa que estoy en el dominio 3B o estoy en el dominio 4. Esto corresponde a los dominios 3B y dominio 4, donde acá se necesita armadura comprimida. Es distinto de 0. Hay que calcular la armadura comprimida. Donde para los anteriores dominios esto había anulado, ahora ya no se anula, ¿no? Con la primera ecuación, vuelvo a escribir la primera ecuación, 0,85 de épsilon más omega S2 por sigma S2 sobre F sub i menos omega S1 sigma S1 sobre F sub i. La segunda ecuación, mu sub u menos 0,85 de épsilon factor de 1 menos épsilon sobre 2 y menos la cuantía mecánica de la armadura comprimida por sigma S2 sobre F sub i, 1 menos delta 2 igual a 0, y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones E sub C es a épsilon, como E sub S2 es a épsilon menos beta sub 1 por delta 2, y E sub S1 es beta sub 1 menos épsilon. Hay que simplificar, pero para simplificar tengo que recordar las características de las deformaciones y tensiones cuando el eje neutro está en dominio 3D y en dominio 4, que lo hemos descrito en la anterior clase. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos para los dominios 3B y dominio 4? Tenemos que para ambos dominios los planos de rotura todos llegan a tener un aplastamiento del 3 por 1000, lo cual significa que el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. Luego, también tenemos que la armadura comprimida, ¿ya?, en cuanto a su deformación se refiere, es mayor o igual
a E sub Y, mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, la tensión en ese acero es igual a la tensión de fluencia. Y luego, en cuanto a la armadura traccionada, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la armadura traccionada, tenemos lo siguiente. En dominio 3B, el alargamiento de esa armadura es mayor o igual a E sub Y menor al 5 por 1000. Y si estamos en dominio 4, el alargamiento de esa armadura es mayor a 0 y menor a E sub Y. Bueno, si cae en dominio 3B, pues para estas deformaciones el acero traccionado trabaja a su máxima capacidad resistente. Pero si cae en dominio 4, ¿no? Cuando la deformación está entre 0 y E sub Y, estoy en la zona de validez de la ley de Hooke, donde la tensión lo calculo de esta manera, ¿no? Con la formulita de Hooke, donde en este caso sigma S1, módulo de elasticidad del acero, por la deformación del acero. Bueno, para estos valores, reemplazando, vamos a ver que me salen valores menores a F sub Y. Por lo tanto, el acero traccionado no trabaja a su máxima capacidad resistente, ¿no? Y por lo tanto el diseño no es económico en el dominio 4. En el dominio 3D, sí, el diseño es económico, porque el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. La armadura comprimida también y la armadura traccionada también. Es económico, pero no es dúctil. Su alargamiento es menor al 5 por 1000. No es dúctil, ¿no? Y en ambos casos, ¿no?, se necesita armadura comprimida. Bueno, vamos simplificando. Ya sea dominio 3B o 4, la armadura comprimida está trabajando a su máxima capacidad resistente y eso me permite simplificar. Aquí es FY, con esto se simplifica. Lo mismo en la primera fórmula. Momentico, no. En la primera fórmula, esto con esto no lo puedo simplificar porque el dominio 4 es menor a F sub Y. Ahí no puedo simplificar. Entonces me va a quedar 0,85 de epsilon más omega S2. Este con este se simplifica y me queda omega S1 por sigma S1 sobre F sub Y igual a 0. En la segunda ecuación, esto con esto se simplifica y voy a tener mu sub U menos 0,85 de epsilon 1 menos epsilon sobre 2 menos omega S2 factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Y finalmente, esto ya no lo tomo en cuenta porque tendría que tomarlo en cuenta si es que no conociese la tensión, porque para conocer la tensión necesito la deformación. En este caso, la armadura comprimida en los dominios 3B y 4 tiene una deformación mayor o igual a la deformación de fluencia, por eso está trabajando a su máxima capacidad resistente. Este término no lo necesita. Sin embargo, el sub C es 3 por 1000, o sea, 0,03 es a epsilon, como E sub S1 es a beta sub 1 menos epsilon.
Sin embargo, de aquí yo puedo despejar el E sub S1. Despejando el E sub S1, voy a tener sigma S1 sobre el módulo de elasticidad del acero. Y eso es lo que voy a hacer. Acá voy a colocar sigma S1 dividido el módulo de elasticidad del acero y todo esto dividido entre beta sub 1 menos épsilon. Listo, señores. Habiendo simplificado, llego a tener tres ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? 4. De entrada, incógnitas son las armaduras. La armadura traccionada, la armadura comprimida, porque eso es lo que queremos saber, cuánta armadura. Son incógnitas. También es incógnita épsilon. Puede ser que esté en dominio 3B o en dominio 4, no sabemos exactamente el valor de épsilon. Y finalmente la cuarta incógnita es la tensión de la armadura traccionada, sigma S1. Bueno, tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Desde el punto de vista de las matemáticas, si estas tres ecuaciones son linealmente independientes, entonces hay solución. Mejor dicho, hay infinitas soluciones, ¿no? Si las tres ecuaciones planteadas son linealmente independientes, sí, y en este caso son linealmente independientes porque cada una de estas se ha obtenido de diferente manera, ¿no? Esto sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos, y aquí hemos aplicado la hipótesis de Bernoulli. Las secciones planas se mantienen planas. Entonces, asegurado de que son linealmente independientes, entonces admite infinitas soluciones. Por ejemplo, hay una situación que no es muy común, donde en el diseño de una viga, ¿no? En el diseño de una viga a flexión simple, para cuando el viento empuja de norte a sur, el momento es positivo, y cuando empuja de sur al norte, el momento cambia de sentido. O sea, para cuando el momento es positivo, esto está comprimido, y para cuando es negativo, el otro está comprimido. Entonces, en esos casos, conviene diseñar con armadura simétrica, o sea, omega S1 que sea igual a omega S2, con armadura simétrica. Y así vamos a tener un diseño donde el momento puede cambiar de signo, y eso está asegurado. Bueno, no es muy común esto, pero se suele presentar. Lo común es pues que si el momento es positivo, en la zona comprimida va poca armadura y en la zona traccionada va más armadura, ¿no? O sea, el diseño no es simétrico. Ahora, dije que hay infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Pues bien, voy a dibujar nuevamente mi sección transversal. Aquí va la armadura traccionada, la armadura comprimida. Y bueno, esto es el dominio 2A. Luego viene el dominio 2B y el dominio 3A. O sea, esto cubre el dominio 2B y el dominio 3A, donde el diseño es dúctil y económico. Y luego ya viene acá viene el dominio 3B y 4, que es el que estamos analizando en este momento, ¿no? Donde, si estamos en estos dominios, ¿no? Aquí está el límite, significa que por aquí ha de estar el eje neutro, ¿no? Esta es la zona que cubre el dominio 3D y el dominio 4, donde el eje neutro se mide a partir de acá arriba, y esto es épsilon, ¿no? Es épsilon. Y épsilon es una de nuestras incógnitas. Bueno, si el eje neutro queda aquí, el diseño es dúctil y económico.
o aquí, o acá, hasta aquí. Hasta aquí el diseño es dúctil y económico. Ya cuando el eje neutro baja hacia abajo de esta línea, ya no es dúctil, ¿no? Y si baja más abajo, ya ni económico siquiera. Bueno, podemos obtener infinitas soluciones. ¿Y cómo obtenemos una solución particular de la infinita? Dando un valor a una de las incógnitas. Y listo. Una forma es esto, ¿no? Desde luego, si elijo como incógnita redundante, o sea, a la que le voy a dar un valor, en realidad no le puedo dar cualquier valor. Como estoy en los dominios 3D y 4, le tengo que dar un valor que sea mayor al epsilon 3a límite, y menor o igual al epsilon 4 límite. Entre esos valores tiene que estar. Y bueno, entre estos dos valores, ¿cuántos valores de epsilon hay? Infinitos también. Infinitos. Pues bien, de todas las soluciones que se puedan obtener, ¿cuál sería la solución más conveniente? Porque, ojo, cuando se diseña con el eje neutro aquí abajo, la viga no avisa de que va a colapsar, no aparecen fisuras. La viga de repente nomás se viene abajo. Bueno, como yo tengo la libertad de darle a epsilon entre estos valores, ¿ya? Si le doy este valor, significa que mi viga, cuando funcione y entre al colapso, aquí ha de estar el eje neutro. Si le doy este valor. Recuerden que el epsilon 4 límite vale la altura útil. Y desde acá se mide la altura útil hasta el baricentro. Y si el eje neutro está acá, ¿qué deformación ha de tener esta armadura? Cero. Y por ende no va a haber fisuras. No me conviene. Eso es un peligro. Entonces, lo que sí me conviene es a epsilon darle este valor. Adoptar para epsilon este valor. ¿Qué significa? Que el eje neutro va a quedar aquí. Ah, pero me dice, ¿cuánto vale el epsilon 3 al límite? ¿Alguien lo tiene por ahí? El epsilon 3 a 0, 31, 87, 5. Bueno, entonces, si a epsilon le doy este valor, significa que el eje neutro se ha de ubicar aquí. Pero ojo, esto pertenece a este dominio, no pertenece a este. ¿No? O sea, no le puedo dar este valor. Pero sí, le tengo que dar un valor que esté justo debajo. Entonces le doy este valor, pues miren, ya es mayor. Ya es mayor. Pero en la práctica, esto mismo, ¿no? En la práctica no influye mucho. Entonces, justamente eso es lo que hacemos. Y si yo adopto un epsilon igual a 0,31,875, el eje neutro va a venir aquí y la viga ha de tener comportamiento dúctil. Porque en esta zona es dúctil. Pues eso hacemos inmediatamente. Entonces, adoptando epsilon igual a 0,31875, ¿dónde están mis ecuaciones? Acá están.
Esta es la primera ecuación, la segunda y la tercera. Reemplazando en la segunda ecuación. Reemplazando en la ecuación 2, voy a tener lo siguiente. Mu sub u menos 0,85 por 0,31875. Paréntesis, 1 menos 0,31875 sobre 2 menos La cuantía S2. omega S2, factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Por favor, hagan esos cálculos. 0,2277. 0,2277. 78. 78. Es el mu sub u 3a límite. ¿No? Esto de acá es el mu sub u 3a límite. Es el mismo valor. Menos omega S2, factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Y de acá despejo la cuantía mecánica de la armadura comprimida. A de ser igual a mu sub u menos el mu sub u 3 al límite dividido 1 menos delta 2. Esto pasa a dividir. O sea, en otras palabras, el omega S2 es mu sub u menos 0,2278 dividido 1 menos delta 2. Con esta fórmula calculamos la armadura comprimida. Y luego nos vamos a la ecuación 1. ¿No? Nos vamos a la ecuación 1 y voy a tener 0,85 de epsilon, que es 0,31875, más omega S2, omega S2, menos. Resulta que como he tomado para epsilon 0,31875, o sea, el eje neutro lo ubico en esta posición, esta tensión es igual a F sub Y, porque en este dominio, por lo tanto, este con este se cancelan y me queda omega S1 igual a 0. Bien, y de acá despejo la armadura traccionada. ¿Cuánto me da esto, por favor? 0,2709. 0,2709 más omega S2. Y ahí está la fórmula para calcular la armadura traccionada. Uno por primera vez hace diseño estructural, siempre queda como duda las dimensiones geométricas, el ancho y la altura. ¿Qué ancho, qué altura le doy a la viga del edificio que estoy calculando? Para empezar, tanto el valor de D como de la altura total tiene que ser un valor múltiplo de 5. ¿No? Entonces, valores, se le debe dar valores múltiplos de 5. Lo mínimo que se suele dar a una viga es 10 centímetros. Lo mínimo. Lo máximo, no hay límite.
no hay límite. ¿No? En puentes, las vigas pueden tener una altura de 1,50 hasta 2 metros, dependiendo también de la luz. No habría inconveniente construir un puente desde la ciudad hasta Montero. Pero ya se imagina qué altura tendría que tener por la deformación. Entonces, respecto a la altura, no hay ningún límite. Bien, lo más común, valores comunes. Valores comunes. Por ejemplo, lo voy a designar de esta manera. Base por altura. Lo más común es, por ejemplo, 20 por 40, 20 por 50, 20 por 45, 20 por 50, hasta 20 por 60 son medidas las más comunes. Desde luego también 15 por 40, 15 por 45, 15 por 50 y 15 por 60 son valores comunes que se emplean en el diseño. Disculpe, esa medida viene a ser sin el reboque, ¿no? Sí, sin el revoque. El revoque no forma parte de la resistencia, ¿no? Simplemente va adherido al hormigón. Y luego, obviamente, para luces más grandes, se suele emplear, por ejemplo, 30 por 60, 30 por 70, 30 por 80 y así sucesivamente hasta 30 por 100 metros. También suele utilizarse para luces grandes 40 por 60, 40 por 70, 40 por 80 y hasta 40 por 120. Y dependiendo de las luces y de las cargas. Luego, una vez adoptado un valor, generalmente no es el valor definitivo, sino que hecho el diseño, por ahí el eje neutro me cae en dominio 4, entonces, donde el diseño no es dúctil, entonces tengo que volver a diseñar aumentando la altura. Tengo que volver a diseñar aumentando la altura. Sin embargo, para no estar con muchas vueltas, hay unas fórmulas que me permite determinar entre qué límites tiene que estar la altura que me garantice de que el diseño va a ser dúctil y económico. Dúctil económico significa que estoy en el dominio 2A y 3A, donde no se necesita armadura comprimida. Y para ese caso especial, recordarán que la ecuación de equilibrio de momento decíamos U menos 0,85 de epsilon, factor de 1 menos epsilon dividido 2 igual a 0. A esto se reduce la ecuación de equilibrio de momentos para el dominio 2A, 2B y 3A. ¿No? Donde acá había un término más que toma en cuenta la armadura comprimida. ¿No? Entonces, para el dominio 2A, alguien, por favor, ¿cuánto vale epsilon? El epsilon 2A límite. Lo mismo para el dominio 3A. 0.1667. 1667. Y el epsilon 3A límite. A límite 0,1417. Sí, 0.1417. 0,1417. Ah, 0,1417. Y el epsilon 3A límite. 0,31875. Correcto.
Y luego, para este valor hemos obtenido el mu sub U2A límite. ¿Cuánto nos ha dado eso? 0, 11, 19. 11, Arriba. 0,11, 19. 0,11, 19. Y para el epsilon 3A límite, el mu sub U 3A límite 02278. 0,2278. Esos son los límites, ¿no? Y cuando mi momento reducido está entre esos límites, el diseño es dúctil y económico. Pues bien, ahora, recuerden que el momento vector reducido es mu sobre phi de d cuadrado fc. Pues bien, de acá voy a despejar la altura útil. Pasa al otro miembro con d al cuadrado y el cuadrado pasa a raíz. Y esto pasaría a dividir. O sea, al final voy a tener mu sub u dividido phi por mu sub u por b y por f c'. Y ahora, si trabajo con este valor, dándole a mu sub u el valor de 0,1119, ¿ya? Voy a obtener la altura útil al que le voy a llamar el D2A límite. Y ha de ser igual a la raíz de m sub u dividido. Este coeficiente vale 0,9. El momento vale 0,1119. Multiplicado por B y multiplicado por Fc'. Por lo tanto, puedo sacar fuera de la raíz 1 dividido 0,9 por 0,1119 por la raíz de m sub u de Fc'. Muy bien, por favor, me ayudan. El mu sub 2A límite, ¿cuánto sale esto? 3,15. ¿Cuánto? 3,15. 3,15 de la raíz de m sub u sobre b Fc'. Y ahora voy a trabajar con este otro valor. Y trabajando con este valor, voy a calcular el d sub 3A límite. Entonces, nuevamente, reemplazando la raíz de m sub u dividido phi, el momento fletor reducido, por b Fc'. O sea, el d sub 3A límite ha de ser la raíz de m sub u sobre el coeficiente de ponderación vale 0,9 y el mu sub u 3A límite vale 0,2278 multiplicado por b por Fc', o sea, el d3A límite, la raíz de 1 sobre 0,9 por 0,2278 y eso multiplicado por la raíz de m sub u sobre b Fc'. ¿Cuánto me da eso que está dentro del radical? 2,21 por la raíz de mu sobre b Fc'. Conclusión. Habiendo obtenido esos dos valores límites, resulta que para que el diseño sea dúctil y económico, la altura útil de la viga que estoy diseñando tiene que ser mayor o igual a
2.21 de la raíz de MU sobre B FC' y o menor o igual a Al B. revés, ingeniero. Al revés. 3,15. 3,15 por la raíz, porque ese es de 2 al límite. El que puso es de 3 al límite. ¿No? Este es menor y el otro es mayor. Sí, está bien. Tiene que nomás. estar entre el menor Es que y el no tiene mayor. que- O sea, 3,15 de la raíz de M sub U sobre B FC'. En otras palabras, para estar seguro de que el diseño sea dúctil y económico, la altura útil la calculo con esta fórmula. Un coeficiente K por la raíz de MU sobre B FC', donde K varía entre 2,21 y 3,15. Por lo tanto, si quieren determinar una altura útil que les garantiza diseño dúctil y económico, aplican esta fórmula y para este coeficiente pueden elegir valores entre 2,21 y 3,15. Y seguro que el diseño ha de ser dúctil y económico. Bien, todo esto que estamos viendo lo vamos a ver en un ejemplo de aplicación. Bien, jóvenes,